Exponente o potencia. Un exponente o potencia teniendo una exponencial a elevado a la n es multiplicar a la cantidad de n veces. Entonces, yo lo que quiero decir aquí es que si tuviéramos un número a la n, esta n nos indica cuántas veces vamos a multiplicar el a por sí mismo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero antes de mostrarles un ejemplo solo quiero que miren cuáles son las partes de una potencia. Entonces, las partes de la potencia son el a, la letra a que está en esta parte, significa que es la base. Y la n, que es un número pequeño en un índice arriba de la a, es el exponente. Entonces tenemos la base y el exponente. Entonces, ¿cómo se resuelve una potencia? Dice aquí la definición que es multiplicar la cantidad de n veces un número. Entonces tenemos el 3 y lo vamos a multiplicar. Tenemos el 3. Lo que nos está diciendo ese 4 es cuántas veces vamos a multiplicar ese mismo 3. Entonces lo voy a multiplicar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Es la cantidad de veces que lo voy a estar multiplicando. Entonces, para resolverlo es 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y por 3, 81. Eso es una potencia. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el signo menos, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar, voy a repetir toda la base 3 veces, porque eso es lo que me está diciendo el exponente. Entonces voy a agarrar con todo y paréntesis y lo voy a multiplicar 3 veces por sí misma la base, que es el menos 2. Entonces, si quieren multiplicamos primero los signos menos. Menos por menos me va a dar más. Y más por menos me va a dar menos. Entonces mi número va a quedar negativo y multiplico los dos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Vamos con la siguiente potencia. Tenemos aquí una fracción. Entonces la fracción la vamos a multiplicar la n cantidad de veces que nos diga el exponente. En este caso es 4. Entonces vamos a multiplicar 4 veces el 1 medio. Lo vamos a colocar 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio. Y no sé si se acuerdan que de la multiplicación de fracciones, que es en línea recta. Tengo 4 fracciones, las 4 fracciones van a ser multiplicadas en línea recta. Entonces, una por una, por una, por una. Entonces me va a quedar 1 aquí arriba y vamos a multiplicar los denominadores. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Entonces de aquí abajo me va a quedar 16. Mi respuesta final sería un 16avo. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviéramos una letra? Entonces, como me está diciendo que A es todo lo que está, perdón, la base es todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a repetir 3 veces todo lo que está en el paréntesis. Vamos a multiplicar entonces menos A por menos A por menos A. Así es como nos quedaría. ¿Cómo no se puede? ¿Cómo aquí no se puede hacer mayor cosa? Porque son letras, una letra no se puede multiplicar. Quedaría exactamente igual como la tenemos en el principio. Menos A elevado al cubo. Era solo una ejemplificación de qué es lo que pasa con las letras. Vamos con el siguiente. Aquí es el contrario el contrario de desarrollar la potencia. Aquí ya la potencia ya está desarrollada en estos 3 últimos ejemplos. Entonces les voy a mostrar cómo se debería colocar con una notación exponencial. Entonces tenemos 5 por 5. Entonces lo que vamos a hacer es copiar, como es el mismo número, vamos a copiar lo que es la base. Como se repite la base, nuestra base va a ser 5.
Y el exponente, nuestro índice, va a ser las veces que se repite ese 5. ¿Cuántas veces se repite este 5? Se repite una y se repite 2. Entonces nuestro exponente va a ser 2. Entonces al final tendríamos 5 elevado al cuadrado o 5 elevado a la 2. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos menos 3 por menos 3 por menos 3. Como los tres números se repiten y es el mismo, lo vamos a copiar. Vamos a copiar lo que es la base, menos 3. Y vamos a poner como exponente las veces que se repite. Pues repite una vez, dos veces, tres veces. Entonces nuestro exponente va a ser 3. Menos 3 elevado a la 3 o elevado al cubo. Y por último tenemos una letra. La letra sucede exactamente lo mismo. Vamos a, como la letra se repite, vamos a copiar la letra como nuestra base y vamos a poner de exponente cuántas veces se repite esta letra. Se repite una, dos, tres, cuatro veces. Entonces nuestro exponente será b elevado a la 4. Eso es cómo se aplican las potencias. La siguiente parte que debemos de conocer son los signos de las potencias. Es decir, cuando tengamos, por ejemplo, menos a elevado a la n. O sea, nosotros hay, por decirlo así, reglas que nos dicen qué es lo que podemos hacer con los signos. Entonces, la regla general nos dice, cualquier potencia con un entero de base positivo siempre va a ser positivo. Es decir, si tenemos un número siempre siendo un entero positivo, sea cual sea el número, no importa qué número tengamos de n, no importa cuál sea nuestro exponente, este número siempre va a ser positivo. Eso es lo primero que ustedes deben saber para poder elevar una potencia. Entonces podemos encontrar tres casos, aparte de la primera regla que les tengo aquí arriba. Entonces, el caso 1 nos dice, toda potencia con exponente par de una cantidad negativa siempre va a ser positiva. Es decir, si nosotros tenemos un número negativo, por ejemplo la letra A, si nosotros tenemos la A menos A elevado a una potencia par, ya sea puede ser 2, puede ser 4, 6, hasta inclusive puede ser números grandes como 1000, 1002, 1004, etcétera, 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 etcétera. Si tenemos una potencia par, nuestra cantidad, aunque sea un número negativo, siempre va a ser positivo. Entonces va a quedar A cuadrado. Eso es lo que quiere decir nuestra primera ley del signo. Entonces, miremos un ejemplo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un menos 5 elevado a una potencia par que es al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces colocamos el signo más o no colocamos signo y lo vamos a multiplicar. 5 por 5, 25. Miremos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviéramos menos 3 a la 4? Igual, es una potencia con exponente par, va a ser positivo. Se coloca el más y se multiplica. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿Por qué es que pasa esto? Porque imaginemos que le desarrollamos la potencia. Vamos a multiplicar el menos 3 4 veces. Eso pasa porque tenemos una cantidad de signos par. Y al tener una cantidad de signos pares, siempre nos van a ser positivos. Imaginemos que le desarrollamos esto. Vamos a multiplicar los primeros dos signos. Menos por menos me va a dar más. Yo voy a bajar los siguientes signos y los voy a multiplicar. Entonces, más por menos me va a dar menos. Y voy a bajar el siguiente signo. Y menos por menos me va a dar más. Entonces multiplicamos los 3. Ya que sé que me va a dar positivo, multiplicamos los 3. 3 por 3, 9. 9 por 3 son
27 y 27 por 3 es 81. Y es por esa razón que me queda más 81. Entonces seguimos con con las leyes y tenemos la siguiente ley. Toda potencia impar de una cantidad negativa siempre va a ser negativa. Es decir, tenemos por ejemplo menos b elevado a un número impar 3. Eso siempre nos va a dar un número negativo. B menos b a la 3, ¿verdad? Porque es la cantidad de veces que lo estamos evaluando. Hagámoslo con un número entero. Menos 5 elevado a la 3. Como dice esta ley, teniendo una potencia impar, el 3 es impar, la cantidad de una cantidad negativa siempre va a ser negativa. Entonces siempre va a ser nuestro signo menos y vamos a multiplicar el número 3 veces. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Entonces nuestro resultado sería menos 125. Igual, si quiere, miremos por qué es que pasa esto. Tenemos menos 5, lo voy a copiar 3 veces. Por menos 5 por menos 5. Entonces, miremos qué pasa con los signos. Menos por menos me da más. Y voy a bajar este siguiente menos. Entonces multiplico más por menos me va a dar menos. Y ya solo multiplico los números. 5 por 5, 25. Por este 5 me va a dar 125. Es por esta razón que siempre me va a quedar negativo. Entonces, ustedes se preguntarán qué pasa si yo tuviera menos 5 elevado a la 1. Como es un número 1, es un número impar, un exponente impar, entonces nuestro signo va a ser negativo. Y elevamos la potencia, que 5 elevado a la 1 es 5. Entonces en nuestra regla 3 dice, una potencia sin paréntesis como menos a elevado a la n siempre será negativo. No, entonces aquí ya cambia. Si yo tuviera, por ejemplo, menos a elevado al cuadrado o menos a elevado al cubo, note la diferencia que el 2 es par y el 3 es impar. Si yo tuviera menos a elevado al cuadrado, mi número quedaría como menos a elevado al cuadrado. Y si yo tuviera menos a elevado al cubo, mi número me quedaría menos a elevado al cubo. Hagamos con un ejemplo con un número. Pongamos el menos 2 sin el paréntesis, porque aquí dice una potencia sin paréntesis. Entonces si yo tuviera menos 2 elevado al cuadrado y menos 2 elevado al cubo, la regla me dice que ambos quedarían negativos. Desarrollo el 2, que es 2 por 2, 4. Entonces dice que copio el signo menos y multiplico 2 veces el 2. 2 por 2, 4. Y aquí hago lo mismo, copio el signo menos y multiplico 3 veces. Multiplico el 2 en 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y me caería negativo, menos 8. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros no tenemos paréntesis, estamos indicando que la potencia solo aplica para el número que tengo aquí. Y el signo yo lo dejo afuera. Lo voy a mostrar aquí abajo. Estoy diciendo que si yo tuviera menos 2 elevado a la 4, sería de la siguiente forma. Estoy indicando que este 4 solo va a agarrar este 2 que tengo aquí y el signo lo va a dejar afuera. Sería de la siguiente forma. Dejo el signo afuera y solo voy a multiplicar los 2 que tengo aquí adentro. 2 por 2 por 2 por 2. Eso es lo que estoy indicando yo con una potencia cuando yo no le coloco los paréntesis. Entonces, el signo menos lo bajo y desarrollo el siguiente producto. 2 por 2 me da 4.
por 2 me da 8 y por 2 me va a dar 16. Entonces al final me quedaría menos 16. Y lo mismo sucedería si yo tuviera una potencia con un número impar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera menos 2 elevado a la 5. Como no tiene paréntesis, dejo el menos afuera y desarrollo la multiplicación. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Lo repito 5 veces. Y multiplico. Que 2 por 2, 4. Por 2, 8. Aquí lo voy a marcar. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. Entonces al final mi respuesta sería menos 32. Y por último tenemos exponente 0, 1 y negativo. Lo que quiero demostrarles en esta parte, qué es lo que sucede cuando tenemos una potencia elevada a la 0, cuando tenemos una potencia elevada a la 1 y cuando tenemos una potencia elevada a un signo, a un número con un signo negativo. Porque esto se puede dar en la matemática. Entonces resolvamos el primer ejemplo. Tenemos 3 elevado a la 0. La regla nos dice que todo número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Entonces si yo tengo menos 2 elevado a la 0, también me va a dar 1. Y aunque yo tuviera una potencia como esta cantidad, raíz de 2 por a dividido 2 por b, todo este número me va a dar la cantidad de 1. Eso es lo que va a pasar siempre con una potencia elevada a la 0. La razón de por qué es esto es por una de las propiedades de las potencias que verán más adelante, que igual se las voy a explicar de una vez en este momento. Es porque si es como que nosotros tuviéramos, por ejemplo, este 3 con un exponente que nos dijera 3 menos 3. 3 menos 3 me da 0, entonces es lo mismo que yo tuviera esto. 3 menos 3 o cualquier número que usted pudiera imaginar. Entonces, esto al que me da 0 es lo mismo que yo dijera 3 elevado a la 3 dividido 3 elevado a la 3. Es exactamente lo mismo. Porque este menos 3 pasaría a la parte de aquí abajo. Eso es lo que nos indica. Eso lo veremos más adelante en las propiedades de las potencias. Pero se lo quiero dejar aquí porque es que nos da 1. Y si se recuerdan de las propiedades de los números de la división, todo número dividido ese mismo número siempre nos va a dar 1. Entonces como aquí tenemos esto que es igual a esto, es por eso que 3 elevado a la 3 dividido 3 elevado a las 3 nos va a dar 1. Es por esa razón que toda potencia elevada a la 0 siempre nos dará 1. Ahora toda potencia elevada siempre a la 1 siempre nos va a dar ese mismo número. O sea, menos a elevado a la 1 me va a dar menos a. 5 elevado a la 1 siempre me va a dar 5. Y menos 3b elevado a la 1 me va a dar menos 3b elevado a la 1. Entonces no sé si nota algo curioso aquí. Que si se da cuenta es ese mismo número. Porque todos los números siempre van a tener un mismo, el exponente 1. Por ejemplo, si yo tengo 3, yo puedo saber que 3 siempre va a tener el exponente de 1. Yo si tuviera 7, yo sé que 7 va a tener el exponente siempre de 1. 7 elevado a la 1. Todos los números tienen siempre ese exponente elevado a la 1. Porque siempre me va a dar ese mismo número. Esto es muy importante saberlo para cuando tengamos una multiplicación de potencias de igual base. Por eso es importante conocer que siempre van a tener un 1. Y porque eso pasa igual con las letras. Por ejemplo, si tuviera x, es lo mismo que yo dijera x a la 1. ¿Verdad? Entonces miremos el último caso. ¿Qué pasa si tenemos un exponente negativo? Cuando tenemos un exponente negativo, lo que nos está indicando es que esto va a ser una división o se va a convertir en una fracción.
Por ejemplo, si yo tengo menos a elevado a la menos 1, lo que estoy diciendo es que esto se va a convertir de la siguiente manera. 1 partido menos a elevado a la 1. Esto que tengo aquí esto que tengo aquí menos a partido a la menos 1 es lo mismo que decir 1 partido menos a la 1, solo que este 1 va a ser positivo. Que como les dije en la regla, al final terminaría siendo 1 menos a, ya que menos a elevado a la 1 va a ser ese mismo número, menos a. Miramos el siguiente ejemplo. Tengo 5 elevado a la menos 2. Esto es exactamente a decir, lo voy a colocar aquí abajo, 1 partido 5 al cuadrado. El exponente ya se volvió positivo, pero se convirtió en una fracción donde el 5 se fue para abajo. Y aquí no hemos terminado porque hay que desarrollar la potencia. 5 elevado al cuadrado es 25. Entonces al final me quedaría 1 partido 25. Y miremos qué pasa en el último ejemplo, que es menos 3 elevado a la b. Entonces tenemos menos 3 por b, todo esto elevado a la menos 3. Entonces como primer paso, todo esto lo vamos a volver a una fracción. Nos va a quedar siempre 1 partido y todo esto que tengo aquí dentro del paréntesis lo voy a bajar. Lo voy a colocar aquí. Menos 3 elevado a la b. Voy a cerrar paréntesis. Elevado a la 3. Y este 3 va a ser positivo. Entonces aquí sería de multiplicar este exponente con este 3 y con este b, que al final nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a 1 partido, elevamos el menos 3 entre paréntesis al cubo primero, que esto nos da 3 por 3, 9, por 3, 27. Ahí se acuerdan de que como es una potencia con un número negativo, con exponente impar, va a ser negativo, menos 27. Y al b también lo tengo que dejar con un exponente, que es el número 3, menos 27 b a la 3. Eso es lo que, así sería nuestra respuesta final. Entonces sería 1 partido menos 27 b a la 3. Esa sería la potencia desarrollada. Gracias por su atención.